Quiero compartir con todos ustedes una continuación de un mensaje que di en una boda hace aproximadamente un año y tenía que ver con las vidas de Abraham y Sara, cómo fue que ellos juntos escogieron seguir al Señor. Pero quiero comenzar pidiéndoles, sé que muchos no trajeron una Biblia, pero por eso va a aparecer aquí en la pantalla algunas de las referencias que demos. Quiero que veamos en Jueces capítulo 2. Jueces es la continuación de la historia del pueblo de Israel. El líder anterior había sido Josué, el líder anterior a Josué había sido Moisés. Y todos sabemos que era un pueblo escogido por Dios, estaban disfrutando de las bendiciones de la presencia de Dios. Moisés había establecido cómo tenía que ser el culto, cómo tenía que ser el acercamiento a Dios. Josué había vivido esa realidad. Y si ustedes recuerdan, Josué terminó su vida o su ministerio, su misión aquí en la tierra, con aquel famoso versículo, pero solo que él lo declaró con convencimiento. Él dijo: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros tomamos esa verdad y decimos: sí, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, yo quiero servir a Dios y quiero que mis descendientes también sirvan a Dios. Pero miremos lo que dice aquí en Jueces capítulo 2 y versículo 10. Murió Josué y toda aquella generación después de muerto Josué también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué ocurrió de una generación a otra generación y a otra generación para que en cuestión de 2 generaciones hubiera un pueblo que no conocía a Dios? ¿Qué sucedió? Si Moisés era un líder tremendo, Josué un líder tremendo que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, su casa, sus descendientes inmediatos, ellos sí sirvieron a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la siguiente generación, la de jueces, ellos ya no conocían a Dios? Creo que necesitamos preguntarnos nosotros. Necesitan preguntarse ustedes dos: ¿qué sucedió con esos que decidieron no seguir a Dios? ¿Y qué va a suceder con mi descendencia si Dios escoge visitarlos a ustedes con hijos e hijas? ¿Qué va a pasar? Creo que Abraham nos da una muestra preciosa de algo que nosotros podemos hacer para que por misericordia de Dios, Dios manifieste que su gracia está sobre nuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos. Si podemos ir a Hebreos capítulo 11, y quiero que veamos un pequeño detallito que aparece allí en Hebreos 11. Ustedes conocen este pasaje, este capítulo, es el capítulo que describe a los grandes hombres de fe. También hay mujeres incluidas en el listado. Pero de Abraham dice en el versículo 9:
Está ahí arriba ya. Dice: por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Este versículo está diciendo algo que nosotros podemos descubrir en Génesis, y es que haciendo las sumas y las restas de a qué edades tuvieron cada uno a sus hijos, resulta que Abraham todavía estaba vivo cuando Isaac tuvo a Jacob. Entonces, Pablo en Hebreos solo está agarrando este pedazo de verdad y dice: hubo 3 generaciones viviendo juntas, viviendo simultáneamente: Abraham, Isaac y Jacob. Pero eso también nos da a entender que Abraham tuvo injerencia, porque está diciendo, eran coherederos de una misma promesa. Les tuvo que explicar en qué consistía esa promesa. Tuvo que sentarse con Isaac. Bueno, con Isaac conocemos el evento climático de cómo lo ofreció en sacrificio a Dios. Él tuvo que haberle explicado: hijito, lo que sucedió allí fue esto y esto y esto y esto. Dios me instruyó así, y eso era parte de la prueba que Dios estaba poniendo para mi vida. Pero con Jacob, él también tuvo que haberle explicado. Y les voy a decir cómo vemos, por qué vemos esto. Él, y doy gracias a Dios por el espíritu de profecía para aquellos que nunca han estado en una reunión cristiana. Muchas veces Dios, en el tiempo de la alabanza, pone en los corazones de distintos miembros, hombres o mujeres, algún pensamiento de parte de Él, alguna referencia bíblica, alguna verdad bíblica, y esa persona tiene que atreverse a decir en voz alta qué es lo que Dios está poniendo en su corazón. Pero hubo las primeras 2, y las anoté aquí porque dice que busquemos las cosas de arriba. Otra que decía que compremos aceite, en otras palabras, que nosotros nos preparemos para los tiempos difíciles. Es el mensaje que da. Pero creo yo que eso fue algo que Abraham les enseñó a Isaac, a Jacob, que ellos tenían que aprender a buscar a Dios, que ellos tenían que mostrarle a Dios que ellos tenían necesidad de Él. Vayamos por favor a Génesis capítulo 12. Este versículo lo cubrimos en aquella boda, entonces ustedes van a creer, va a predicar lo mismo. No, solo estoy tomando un punto de aquella boda de hace un año. Pero quiero que veamos este detalle que vimos hace un año, pero que expandamos en esa verdad. Dice Génesis 12, versículo 8. Está hablando de Abraham. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El versículo anterior, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra, porque Dios le dio ese mensaje, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham edificó altares. En 5 ocasiones, por lo menos, la Biblia describe que Abraham, una de sus características, una de sus cualidades, era que edificaba altares. ¿Qué significa edificar un altar en términos espirituales? Significa que nosotros nos acercamos a Dios para darle una ofrenda de nuestra vida, no necesariamente monetario, sino entregarle nuestra vida a Dios. ¿En qué circunstancias? Abraham nos muestra que prácticamente en todas las circunstancias nosotros tenemos que levantar altares. Si lo estaban persiguiendo, él levantaba un altar, porque sentía que ya la muerte lo alcanzaba. Pero lo que vimos primero, versículo 8, como quien dice, se estrena en un nuevo lugar. Él nunca habitó en casas, pero pongamos el equivalente, como que nosotros nos mudamos y llegamos a un nuevo lugar para vivir. Edificó un altar. Versículo 7 que leímos después, Dios le habla, Abraham levanta un altar. O sea, una vez tras otra, diferentes motivos, pero Abraham le decía al Señor, Señor, esto amerita un altar. Y nosotros, hermanos, estoy seguro de que todos en algún momento nos hemos encontrado en aprietos grandes, y ahí es casi seguro que nosotros hemos clamado a Dios levantando un altar. Sí. Sí. Estoy dando por sentado que si hemos sido cristianos por un poquito de tiempo, eso nos ha pasado. Pero también yo sé que en el tiempo de angustia, nosotros acudimos a los ayunos, le pedimos al pastor, por favor, hagamos vigilia. Pero hermano o hermana, usted nunca ha querido que hagamos vigilias, que hagamos veladas de oración. Ay, no, hermano, pero es que estoy en tantos problemas que por favor organicemos algo así. En tiempos de angustia. Pero en las victorias, en los tiempos de bonanza, de prosperidad, Abraham nos muestra que nosotros tenemos que hacer ese tipo de acercamientos con Él. Ahora, quiero que veamos este detalle. Vayamos un capítulo antes a Génesis 11:27, porque quiero que veamos cuán importante fue que Abraham se convirtiera así en nuestro padre espiritual. Él no provenía de un linaje piadoso. Les repito eso. Él no provenía de una familia cristiana, si podemos llamarlo así. Dice Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Siguen ustedes leyendo hasta el final del capítulo 11, hasta el 32, no lo vamos a ver ahorita. Pero en ningún momento aparece que la familia de Abraham levantara altares. Hermanos, eso tiene que dejarnos con la boca abierta. ¿De dónde aprendió Abraham? Porque el 12:1 nos dice que Dios le habló a Abraham. Pero ¿cómo supo Abraham cómo tenía que responderle a Dios?
Su padre no le había dicho. Sus hermanos tampoco conocían eso. Abraham nos muestra que no necesitamos tener una genealogía impresionante. No necesitamos decir, es que yo vengo de una familia que ¿qué les puedo decir? Fueron los primeros cristianos en México. No, Dios puede moverse en un alma que responde al toque, al hablar de Dios. Muchos de nosotros estamos así. Podemos hacerlo con la gracia de Dios. No necesita suceder con nosotros como en el libro de Jueces con esa generación, sino que nosotros, aunque no tengamos un historial cristiano detrás, algunos sí lo tenemos, gloria al Señor por eso, pero aunque no lo tuviéramos, nosotros podemos sembrar en nuestros hijos, en nuestros nietos, el hecho de que vamos a buscar a Dios, vamos a rendirnos a Él, vamos a ser suyos hasta el fin. En Génesis 26, 25 encontramos que Isaac también levanta altares. En Génesis 33, 20 aparece una de las veces cuando Jacob levantó altares. Y en el caso de Jacob, Isaac aparece solo una vez que levanta altares, pero en el caso de Jacob, él levantó altares porque su vida estaba hecha un caos. Había hecho cosas incorrectas, indebidas. Se había ganado la enemistad de su hermano y me imagino que también de su tío. Ustedes conocen la historia. Pero nos da esperanza Jacob. Nos da esperanza de saber que tú no necesitas ser un gigante espiritual como Abraham, aunque él tenía problemas. Que no necesitas ser tú el hijo de un gigante espiritual como Isaac, sino que Jacob, el torcido, el engañador, Jacob también tenía acceso a levantar altares para su Dios. Y saben, esa es la belleza de la oportunidad que Dios da a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, sin importar nuestro trasfondo, nuestro pasado, nosotros podemos directamente presentarnos delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy. Señor, arruiné mi vida. Hice pedazos mi relación. En el caso de Jacob, había hecho una cosa tras otra. Pero Dios, el Dios de Abraham y de Isaac, también se convirtió en el Dios de Jacob. Solo para que sepan, en Éxodo capítulo 17, aún antes de que fuera levantado el tabernáculo oficialmente, Moisés también levantó altares. Y así encontramos en la historia. Ustedes pueden buscar en una concordancia y van a ver altares tras altares, tras altares, tras altares. Y todo comenzó porque el padre de nuestra fe, Abraham, tuvo esa carga por transmitirle esa verdad, esa realidad a su hijo y a su nieto. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos gracias a esa labor. Quiero solo leerles lo que dice Mateo capítulo 7, un pasaje muy conocido para todos.
pero solo para cerrar esta verdad, para que quede claro en nuestros corazones. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál casa no cae? La de aquel hombre o mujer que oye estas palabras, como las hemos oído esta mañana o esta tarde, y las hace. Hermanos, que el Señor haga esto en esta pareja preciosa, pero también en cada uno de nosotros. Amén.